Mandé por error un audio quejándome de un compañero al chat general de la empresa, y terminé al frente del Comité de Cultura Organizacional. Todo esto empezó por 43 segundos de audio que grabé para mi mejor amiga, quejándome de la forma en que un compañero de trabajo mastica papas fritas frente a la cámara en las reuniones de los viernes. 43 segundos que, por un error tontísimo de dedo gordo en WhatsApp, terminaron en el grupo general de la empresa, con 120 personas adentro, incluyendo a recursos humanos, a mi jefe y, obviamente, al compañero en cuestión. 3 semanas después, esa misma persona me estaba agradeciendo en una reunión formal, y yo estaba, sin haberlo pedido ni buscado, liderando algo llamado Comité de Cultura Organizacional, un puesto que no existía antes de este quilombo y que, hasta el día de hoy, no sé bien si es un ascenso o un castigo con buen nombre. Voy a intentar contar todo en orden, aunque en su momento fue todo menos ordenado. Tengo 28 años, trabajo hace casi 3 en el área de atención al cliente de una empresa de tecnología mediana, unos 120 empleados en total, con un ambiente de trabajo bastante informal, del tipo que tiene grupos de WhatsApp para todo, para el equipo, para la oficina completa, para cumpleaños del mes, para memes de la semana. Me considero una persona con bastante sentido del humor, un poco impulsiva a veces al escribir mensajes sin pensarlos demasiado, algo que en general no me trajo problemas grandes hasta esta historia. Trabajo en modalidad híbrida, con reuniones de equipo por Zoom los martes y viernes, y un chat general de la empresa donde se comparten anuncios, cumpleaños, y donde, de tanto en tanto, alguien manda algo gracioso que rompe un poco la formalidad del lugar. Todos los viernes, mi equipo tiene una reunión virtual de cierre de semana, informal, donde se supone que repasamos cómo estuvo la semana, aunque en la práctica termina siendo más una charla relajada donde varios comen algo mientras hablamos, porque la reunión cae justo antes del almuerzo. Uno de mis compañeros, Walter, tiene la costumbre, desde que lo conozco, de comer papas fritas o algún snack crocante durante esas reuniones, con el micrófono no siempre bien silenciado, generando un sonido de masticado que, con los meses, se había convertido en una especie de chiste interno entre algunos compañeros más cercanos, incluida yo. No es que Walter fuera mala persona ni mucho menos. Es, en general, un compañero correcto, buena onda, del tipo que ayuda si le pedís algo. Pero ese sonido particular, semana tras semana, me generaba una irritación desproporcionada que, sinceramente, nunca until compartir con nadie más que con mi mejor amiga, Sisi, con quien tengo la costumbre de mandarnos audios largos contándonos el día, quejándonos de cosas del trabajo, básicamente desahogándonos como hace cualquiera con su mejor amiga. El viernes de esta historia, apenas terminó la reunión de equipo, grabé un audio para Sisi, todavía con la irritación fresca, contándole, con lujo de detalle y bastante exageración cómica, algo típico de cómo hablamos entre nosotras, lo insoportable que me resultaba el sonido de Walter masticando papas fritas cada semana, imitando incluso el sonido en el audio, entre risas, diciendo cosas como, juro que un día lo voy a mutear yo misma sin avisarle, y no sé cómo nadie más se queja de esto en la reunión. El error, el que desató todo lo que viene después, fue simple y tontísimo. En vez de tocar el chat de Sisi, que estaba justo arriba en mi lista de conversaciones recientes, toqué, sin darme cuenta, el grupo general de la empresa, que por una coincidencia de mala suerte, había subido también a los primeros puestos de mi lista de chats recientes porque alguien había mandado un mensaje ahí apenas unos minutos antes. Mandé el audio, 43 segundos, sin revisar, como uno hace cuando ya tiene la costumbre automatizada de mandarle audios a la misma persona todos los días. No until nada raro hasta como 15 minutos después, cuando empezaron a llegarme notificaciones de reacciones al mensaje, un par de emojis de risa, alguien con un emoji de sorpresa, y finalmente un mensaje directo de una compañera, Yamila, preguntándome, con signos de exclamación, si había visto lo que acababa de mandar al grupo general. Abrí el chat general con el estómago revuelto y until, ahí, mi propio audio, 43 segundos de queja sobre Walter, con reacciones ya acumulándose, y el icono de visto marcando que la mayoría de las 120 personas del grupo ya lo habían escuchado o, al menos, visto llegar. Until que el mundo se me venía encima. Lo primero que hice, en pánico total, fue borrar el mensaje, para todos, aunque sabiendo, con la experiencia de cualquiera que usa WhatsApp, que borrar un mensaje después de que ya fue escuchado por decenas de personas no soluciona absolutamente nada, solo confirma que efectivamente pasó algo vergonzoso. Mandé, casi de inmediato,
Otro mensaje al grupo general, tratando de minimizar el daño con humor, algo como, perdón, mensaje para el chat equivocado jaja, ignoren por favor. Un tilque, con eso, quizás podía bajarle el tono al asunto, hacer que pareciera un error tonto sin mayores consecuencias, algo que le puede pasar a cualquiera. Por unos minutos, pareció funcionar. Algunos compañeros respondieron con risas, con comentarios del estilo, jaja, a todos nos pasó algo así alguna vez, y un tilque quizás me estaba salvando de una vergüenza mayor. El problema fue que Walter, el protagonista involuntario del audio, todavía no había reaccionado ni dicho nada, algo que, en su silencio, me generaba muchísima más ansiedad que cualquier comentario directo que pudiera hacer. Fue en ese momento de pánico, tratando de anticiparme a lo que pudiera venir, que cometí el segundo error, mucho peor que el primero. Alguien, en el chat general, en tono de broma, preguntó directamente, che, ¿pero de quién hablabas en el audio? Una pregunta que, en mi cabeza acelerada por el pánico, sentí que necesitaba responder rápido antes de que la gente empezara a especular por su cuenta. En vez de simplemente asumir la verdad y disculparme directamente con Walter en privado, respondí, sin pensarlo del todo, algo como, jaja no, no es de acá del equipo, es un compañero de otro proyecto, ni lo conocen. Una mentira improvisada, tonta, que en el momento un tilque iba a cerrar el tema rápido, sin imaginar que iba a generar exactamente el efecto contrario. El problema fue que, al decir, es de otro proyecto, ni lo conocen, sin querer, untí la puerta abierta para que la gente empezara a especular sobre quién podía ser, entre los distintos equipos de la empresa que trabajaban en otros proyectos. Y ahí apareció el nombre de Ramón, un compañero de otro equipo, con quien yo tenía trato ocasional por temas de trabajo cruzado entre áreas, y que, casualmente, también tenía la costumbre de comer durante las reuniones virtuales, algo que varias personas del chat general recordaban haber notado alguna vez. Alguien, en tono de broma, tiró el nombre de Ramón en el chat, preguntando si era él, el de las papas fritas. Until, en tiempo real, como la situación se me escapaba completamente de las manos, había mentido para proteger a Walter, o más bien, para protegerme a mí misma de tener que enfrentar directamente la vergüenza con él, y esa mentira ahora estaba señalando, de forma completamente injusta, a otra persona que ni siquiera tenía nada que ver con el audio original, actualización 1. Esto lo escribo recordando el fin de semana entero que pasé angustiada, sin saber bien cómo arreglar lo que había generado con esa mentira improvisada. El lunes siguiente, apenas until a la oficina, until que la situación había escalado mucho más de lo que imaginaba durante el fin de semana. Ramón, según me contaron un par de compañeros, se había sentido genuinamente mal al enterarse, por comentarios de pasillo, de que un audio quejándose de él había circulado por el chat general de toda la empresa, sin que él tuviera ninguna posibilidad de defenderse o aclarar la situación, porque ni siquiera estaba al tanto de qué se trataba exactamente hasta que ya era un tema instalado. Peor todavía, Ramón, según until después, había tenido, en las últimas semanas, un tema pendiente y no resuelto con su propio jefe directo respecto a comentarios sobre su desempeño, y esta situación, sumada a eso, lo hizo sentir que estaba siendo, de alguna forma, señalado o juzgado de forma injusta por sus compañeros, en un momento donde ya se sentía vulnerable por otros motivos que yo desconocía por completo. Recursos humanos, que también estaba en el chat general, algo que en el pánico inicial ni había considerado del todo, citó a Ramón a una charla informal para preguntarle cómo se sentía respecto a todo esto, algo que, aunque bien intencionado de parte de RRHH, terminó generando todavía más tensión, porque Ramón, sintiendo que la situación ya se había vuelto oficial al involucrar a recursos humanos, decidió plantear formalmente su malestar, no solo por el audio en sí, sino por cómo se había manejado la situación en general dentro del equipo. Walter, por su parte, seguía sin decir nada directamente sobre el tema, algo que en su momento until como alivio, pero que después until que se debía a que él mismo estaba procesando, en silencio, la posibilidad de que el audio hubiera sido efectivamente sobre él, aunque yo hubiera dicho públicamente que no. El malentendido se profundizó todavía más cuando, en la charla con recursos humanos, until que había mencionado, en mi mensaje original de audio, un detalle que, sin quererlo, generó una confusión adicional en algún momento del audio, quejándome del sonido de las papas fritas, había hecho un comentario random sobre esas zapatillas espantosas que usa siempre, refiriéndome, en mi cabeza, a un detalle random de Walter que me resultaba gracioso mencionar en el momento,
sin ninguna intención real, de burla profunda. El problema fue que, casualmente, Ramón usaba zapatillas de la misma marca y modelo que había mencionado en el audio, algo que, sumado a que ya lo habían señalado como el de las papas fritas en el chat general, terminó de convencerlo, en su cabeza, de que efectivamente el audio completo había sido sobre él, y no sobre otra persona como yo insistía. Actualización 2. Escribo esto unos días después de que Recursos Humanos me citara formalmente para entender qué había pasado realmente, porque a esa altura ya no podía seguir sosteniendo la mentira inicial sin generar un problema todavía mayor. En la reunión con Recursos Humanos, until que ya no tenía sentido seguir sosteniendo que el audio había sido sobre alguien de otro proyecto, que nadie conocía. Conté, con toda la vergüenza del mundo, la verdad completa, que el audio original había sido sobre Walter, sobre un chiste interno relacionado al sonido de comer durante las reuniones, y que había mentido, en pánico, sobre a quién me refería, generando sin querer que Ramón, completamente ajeno a la situación original, terminara siendo señalado de forma injusta. La persona de Recursos Humanos, después de escucharme, me dijo algo que, en el momento, until como un bol de agua fría necesario, que entendía que había sido un error, no una mala intención deliberada, pero que la forma en que había manejado la situación después del error inicial, mintiendo para evitar la vergüenza directa, había terminado generando un daño mayor del que hubiera existido si simplemente hubiera asumido la verdad desde el principio. Decidí, después de esa reunión, hablar directamente, primero con Walter y después con Ramón, por separado, para aclarar todo de una vez, asumiendo completamente mi error, sin más excusas ni intentos de suavizar la situación. Con Walter, la conversación fue mucho menos incómoda de lo que había temido durante días. Le conté todo, con total honestidad, incluyendo la parte de la mentira que había generado el problema con Ramón. Walter, para mi sorpresa, no se mostró ofendido en absoluto. Me dijo, entre risas nerviosas, que de hecho, hacía poco, en un chequeo médico de rutina, un dentista le había comentado que tenía cierto problema en la mandíbula que probablemente hacía que masticara de forma más ruidosa de lo normal, y que, desde entonces, venía intentando, sin mucho éxito, corregir la costumbre de comer durante las reuniones virtuales. Me dijo, incluso, que en el fondo le hacía bien saber, de una forma tan directa, aunque involuntaria, que esto le molestaba a alguien, porque hasta ese momento nadie se lo había dicho directamente en la cara. Con Ramón, la conversación fue más tensa. Le pedí disculpas, expliqué toda la secuencia de errores, y él, después de escucharme, me dijo que entendía que no había sido algo personal contra él, pero que la situación había reactivado, sin que yo lo supiera, una inseguridad más grande que venía cargando, relacionada a sentir que en la empresa lo juzgaban injustamente en varios frentes, no solo en este episodio puntual. Fue en esa misma conversación con Ramón donde apareció el giro que menos esperaba. Me contó que, aprovechando que Recursos Humanos ya estaba al tanto de esta situación, había decidido plantear formalmente algo que venía guardándose desde hacía semanas, comentarios recurrentes de su jefe directo que él sentía como poco respetuosos, hechos frente a otros compañeros, que lo hacían sentir constantemente cuestionado sin una razón clara. En otras palabras, mi error tonto con el audio de WhatsApp, sin que yo lo buscara ni lo imaginara, terminó siendo la excusa o el empujón final que Ramón necesitaba para finalmente plantear un problema laboral mucho más serio y real que venía sosteniendo en silencio, algo que no tenía absolutamente nada que ver conmigo ni con Walter, pero que, de alguna forma retorcida, mi metida de pata terminó destapando indirectamente. Con toda esta situación sobre la mesa, mi error original, la mentira que generó el malentendido con Ramón, y el problema más grande que Ramón finalmente planteó formalmente sobre su propio jefe, Recursos Humanos decidió, después de evaluar todo el episodio en su conjunto, que la empresa necesitaba mejorar sus canales internos de comunicación y manejo de conflictos, algo que hasta ese momento se manejaba de forma bastante informal y desordenada, principalmente a través de grupos de WhatsApp poco profesionales para temas que, en el fondo, ameritaban canales más serios. Me propusieron, como parte de esta iniciativa nueva, formar parte de un comité de cultura organizacional que se estaba creando, en parte, según me dijeron con humor pero también con seriedad, porque mi episodio había sido el ejemplo perfecto de cómo un problema pequeño y mal manejado podía escalar innecesariamente por falta de canales claros y por miedo a asumir errores de forma directa y honesta. Actualización final. Escribo esto casi 2 meses después de aquel viernes del audio, para contar cómo terminaron las cosas.
Acepté, con bastante nerviosismo inicial, formar parte de este comité, junto con 2 personas más de otras áreas. Entre las primeras cosas que propusimos, con cierta ironía que no se me escapa, fue justamente la creación de canales más claros para plantear incomodidades o conflictos menores, en vez de depender de chats informales donde, como demostró mi propio caso, un simple error de dedo puede convertir una queja privada en un problema de toda la empresa. Walter, con el tiempo, empezó a comer antes de las reuniones en vez de durante, algo que hizo sin que nadie más se lo pidiera formalmente, simplemente después de nuestra conversación honesta. Con Ramón, la relación laboral mejoró notoriamente después de que su reclamo sobre su jefe fuera atendido formalmente, algo que, según me dijo después, agradecía, aunque el camino para llegar a esa conversación hubiera sido, cuanto menos, completamente inesperado. Hoy, 2 meses después, en la oficina todavía me molestan, con cariño, llamándome la del audio, algo que ya asumí con humor en vez de vergüenza, porque entendí que tratar de ocultarlo o hacerme la ofendida cada vez que lo mencionan solo alimentaría más el chiste. Lo que menos esperaba de todo esto es que un error tan tonto, 43 segundos de audio mandados al chat equivocado, terminaran no solo revelando un problema pequeño con un compañero por un sonido de papas fritas, sino destapando, de forma completamente accidental, una situación laboral mucho más seria que otra persona venía cargando en silencio, y que probablemente hubiera tardado mucho más tiempo en salir a la luz sin este quilombo intermedio. No sé si Comité de Cultura Organizacional es el título más glamoroso para tener en el currículum, pero cada vez que alguien me pregunta cómo terminé ahí, y tengo que explicar toda esta historia desde el principio, no puedo evitar pensar que la vida, a veces, tiene una forma bastante ridícula de convertir la vergüenza más tonta en algo que, sin quererlo, termina sirviendo para algo mucho más grande.